esta civilización y que en esta civilización también se fue forjando como la primera carta de derecho humano de la humanidad, que es la carta de Corocanfugá, mucho antes que la Revolución Francesa lanzara su Carta de los Derechos del Hombre, etcétera. Ya en el año 1235 se había lanzado en Mali, sobre todo en un territorio llamado Cangaba. Esa carta, que fue muy importante, y además por sus visiones futuras, el respeto de las aguas, el respeto a la mujer, el respeto a los derechos humanos a los prisioneros de guerra. Esa carta unificó todos los grupos que estaban en conflicto. Es decir, me estoy refiriendo en este caso a los Per, a los Serer, a los Shongai, a los Bobo, a los mismos Bámbara, entre otros, ¿no? Luego hablamos de una tercera civilización que tiene que ver con la diáspora africana, que fue la civilización Yoruba, que es en parte la ha tocado el compañero que lleva el tema aquí de las religiones, ¿no? Y discúlpeme que estoy un poquito atolondrado por la gripe y la fiebre. Pero lo cierto es que la diáspora yoruba fue muy importante. O sea, hablar de la diáspora yoruba es como hoy de uno de los elementos más preponderantes de la presencia africana desde el punto de vista espiritual en las Américas y el Caribe. Lo cual espero que Mauricio en su estación le haya hablado un poco de los componentes, ¿no? Y que su epicentro fue Ileife. Ileife, como decir, la tierra sagrada, donde va a nacer todo lo que es la filosofía de Ifá, ¿no? De cómo se construyó el mundo. Existen varios elementos para no adivinar, sino para estudiar las formas de vida, ¿no? Que es el tablero Ifá, un tablero grande como la tierra redonda, y hay una serie de símbolos, lo cuele, que son una serie de uh, conchas cóncavas de caracol, ¿no? Pero también está lo de la santería, están los caracoles, están los cocos, en fin, es todo un sistema espiritual y filosófico, ¿verdad? Que hoy, repito, tiene una gran trascendencia tanto en Brasil, en Cuba, y por neodiáspora o segunda diáspora, bueno, llegó aquí a Venezuela, llegó a México, llegó a Estados Unidos. En Colombia también en los últimos tiempos ha tenido una proyección grande, ¿no? Pero esa diáspora también la podemos ver en Trinidad y Tobago, pero eso lo vamos a ver en el segundo curso. Y la última, sobre la cual hablamos, fue la EWE Fon Mina, ¿no? Que está ubicada hoy en lo que son los territorios de Togo y República de Togo y República de Benin. Sobre todo en la República de Togo están los Minas, y hacíamos una comparación también con los apellidos Minas en Colombia, ¿no? Entonces vemos de cómo la gran espiritualidad la marca el vudú. El vudú, nada en lo absoluto, tiene que ver con los muñequitos que se le ponen unas agujas, o como enseñaron las películas de Hollywood, o enseñó el concordato romano para desprestigiar el vudú en uno de los territorios donde se dio la primera rebelión de la diáspora africana triunfante en el planeta Tierra, que fue la rebelión de Haití. Y esa rebelión precisamente comenzó con una ceremonia vudú dirigida por una mujer mambo llamada Cecil Fátima, ¿no? Y a partir de allí, bueno, se va a iniciar un proceso de liberación en Haití el año 1791 hasta concretar su independencia en el año 1804. Todo, pero todo eso fue con la fuerza espiritual. Es más, la única constitución donde no se pone como una dictadura, vamos a decirlo así, el aspecto católico, apostólico y romano, como se existió en todas las constituciones del siglo XIX en Venezuela, en la República de Haití, firmado el primero de enero del año 1804 por Jean-Jacques Dessalines, el padre de la independencia de Haití. Pero todo eso tuvo un epicentro
¿verdad? En la filosofía Ewe, en la filosofía Ewe Fon, lo que es el vudú, ¿no? Y eso para nosotros fue interesante, que en el año 1994, la profesora Sheila Walker y yo estuvimos allí en Huida, que es la capital espiritual de Benin, donde lanzamos el proyecto La Ruta del Esclavo. Un proyecto que para el año que viene se cumplen 30 años y de alguna forma tenemos que ver cómo nos incorporamos, porque hay todo un proyecto que es, por ejemplo, el reconocimiento de sitios de interés de la diáspora africana. En Colombia hay muchos de ellos. Por cierto, en esa conferencia que participamos Sheila y yo en el año 1994, estuvo representando a Colombia Nina de Friedman y dos compañeros que trabajan con ella, ¿no? Ahora no recuerdo su nombre, seguramente usted lo conoce, que dirigían la revista que sacaba la Universidad Javeriana, la revista creo que se llamaba América Negra, ¿no? Entonces, bueno, es importante esa vinculación porque el año que viene, como una cuestión práctica también y como resultado de este diplomado, es importante que se ponga en práctica, que se hagan sugerencias, que se hagan propuestas. A lo largo de estas 4 discusiones que hemos tenido sobre territorio y historia, han salido las personas a hablar de sus apellidos, de sus territorios donde están ahorita ubicados en Colombia y su conexión con África. Entonces, es bien importante eso. Entonces, todo este recordatorio viene para hacer con ustedes una síntesis, pero también, y lo voy a dejar hasta aquí, es también conocer sus opiniones, sus experiencias en este campo que hemos tenido de diálogo, porque uno facilita con el conocimiento que uno tiene, pero uno sobre todo está más a la expectativa del diálogo, de las contradicciones que también podamos tener, que son válidas, ¿no? Y la necesidad, como siempre lo he dicho, de dialogar sobre el conocimiento. El conocimiento no está en una sola persona. El conocimiento, como dice IFA, está repartido en varias cabezas. Entonces, si es así, debemos complementarlo, ¿no? Eso en líneas generales, pues entonces yo quisiera que pasáramos un poco a ese intercambio, ¿verdad? Y para luego poner en expectativa si hay que presentar algún trabajo concreto de los 4 territorios de la etnohistoria que abordé. Si le hacen falta, por ejemplo, tuve la posibilidad de pasarle algunos videos, unos videos que yo mismo estuve haciendo en Congo. Les recomendé un documental que hice en el año 84. Se llama Un salto al Atlántico, un estudio comparado entre la cultura del Congo y la cultura afro-venezolana. Luego le pasé otros videos cuando estuve en Benín, cuando experimenté en carne propia de qué era lo que significaba limpiarse el cuerpo, limpiarse el alma con 3 pitones vivos que te atravesaran el cuerpo, ¿no? Eso fue un elemento esencial y fundamental. Otro aspecto que recuerdo de esta discusión fueron los aspectos del afrocatolicismo, que un compañero comenzó a hablar también de las imágenes negras de santos y santas negras, que es como un proceso de conexión, ¿no? Que pese a que se impuso determinada figura católica como santo patrón o santa patrona, ¿no? Entonces el rostro era negro, lo cual evidenciaba allí que había una especie de cimarronaje espiritual, ¿no? O que me impone este santo patrón, pero es negro, es de color negro. Entonces el cimarronaje. Por último, quiero decirle que mañana es 12 de octubre. Sé que tienen en Colombia eh, una actividad grande mañana en Cartagena, que es muy importante también, porque no solamente no se trata de conmemorar el 12 de octubre, sino de descolonizar el 12 de octubre. Es una convocatoria que creo que hizo la vicepresidenta Francia Márquez Mina, ¿no? Entonces, desde Venezuela estamos a la expectativa. Hoy aquí en Caracas
Hicimos un gran encuentro y mañana continuamos con ellos, lo que es la afroindianidad como proyecto de desarrollo sostenible y sustentable. Entonces, un elemento histórico que le agregaría allí es que según el Imperio Mandinga eh, y según un gran escritor guyanés que hizo arqueología en México, hizo un trabajo que se llama Ellos llegaron antes que Colón. En inglés lo van a conseguir como They Came Before Columbus. Su nombre es Van Van Sertimas. Y habla de un gran marino mercante que se llamaba Abubakari II, que fue financiado por el hombre más rico en la historia de la humanidad, que era el Imperio Mali, que su nombre era Kanku Musa, y lo financió. Y en las reconstrucciones que se hace, Abubakari II llegó hasta México. Y de ahí muchas veces se hace una conexión con la cabeza olmeca por sus labios gruesos, su nariz un poco achatada, y eso viene un poco como a desmentir de que Colón fue el primero que estuvo aquí. No se trata ni el primero ni el segundo, sino en qué condiciones se vino. Y al parecer Abu Bakari vino en un diálogo intercultural entre África y la civilización maya, la civilización azteca, ¿no? Entonces es bueno este elemento. Bueno, yo le dejo este panorama abierto, ¿verdad? Entonces comencemos con el diálogo. Tomen ustedes la palabra, por favor. Aló, ¿me están escuchando, no? Señor, se Esta es escucha. sí, esto es lo malo de estas conferencias virtuales, ¿no? Que algunas veces uno se queda hablando solo, entonces no, es diferente cuando uno está presencial. Uno puede ver los gestos de la gente, y uno puede sentir las emociones o también el aburrimiento, ¿no? Pero es importante siempre, pero este mecanismo, bueno, por cuestión de la distancia, por cuestión de también de salvo presencial, bueno, es ahorita el más idóneo en este caso. Bueno, José, no sé si quiere comenzar tú. Eh, bueno, no, nosotros hemos trabajado en la parte de etnohistoria. Digamos, estamos dando los primeros pininos. Yo estoy acá en La Guajira. Sabe que aquí hay un proceso de mestizaje, cimarronaje entre eh, occidente, indígenas y afro. Entonces, esa mezcla nos pone a nosotros digamos, en tres características diferentes de la etnia como tal. Sin embargo, haciendo el ejercicio de dónde vinimos y hacerle el seguimiento, hemos trazado, digamos, una ruta de ascendencia entre las personas que llegaron, de dónde llegaron, cómo llegaron, y a eso le estamos trabajando juiciosamente.
hasta el punto de que, digamos, los afros que llegaron de Ghana. Eh, los apellidos que persisten en nosotros actualmente no son originarios de África, fueron apellidos heredados de los que cobraron la libertad de los afros, Ujú. holandeses, españoles y así. Son los apellidos que se relacionan actualmente en nuestra etnia, en nuestro grupo afro. Y digamos, los componentes que tenemos los hemos ido rescatando de esa ideología y cultura africana, de lo poco que los ancestros mayores nos han ido diciendo que para ellos hacían parte de su cultura. De pronto los peinados, los vestidos, algunos bailes típicos, algunos rituales específicos en fechas de siembra, post cosecha y cosas así. En eso es que estamos actualmente. Bueno, José, fíjate hoy en la discusión que hacíamos, una propuesta que yo hice en el Congreso Nacional Afroindígena de hoy. Estaban compañeros Guayú eh, y les hablé sobre el diplomado que habían compañeros y compañeras Guayú que también estaban interesados en hacer ese contacto, porque toda esa zona, lo que hemos llamado, toda esa zona de la Guajira, Santa Marta, la misma Cartagena, era como una, era como una misma zona, ¿no? Hay un trabajo de una profesora que después se lo voy a enviar, creo que está ya publicado por allí en redes, ¿no? Se llama Josefina Jordán. Ella hizo un trabajo de investigación en el Archivo General de Indias, sobre todo revisando documentos del siglo XVI y XVII. Y hablaba también de esa conexión, ¿no? Hablaba de no sé si aún existe esa etnia que llamaban los cocinas, ¿no? Y comenzó a hacer un estudio comparativo, también precisamente de un elemento que usted acaba de decir, por ejemplo, el vestido, los colores, los vestidos, ¿verdad? Al parecer, según la hipótesis de ella, es una contribución de África a, a la estética del vestido en La Guajira, ¿no? Pero todos estos elementos también en esa zona existió mucho cimarronaje, es decir, cimarronaje tanto provocado por los guayú como por los afro, que tanto los guayú como los afro fueron sometidos también a un proceso de esclavización. Entonces no le quedó más que hacer una alianza en conjunto. Y esas alianzas afroindígenas las vamos a ver en casi todos los territorios de nuestra América. ¿Entiendes? La primera rebelión que se da precisamente contra Diego Colón, creo que era hijo de Cristóbal Colón, en Santo Domingo, fue encabezada precisamente por un taíno que le pusieron el nombre cristiano de Enriquillo, ¿verdad? Pero fue la primera rebelión. Posteriormente se va a incorporar Sebastián Lemba, los Congos también. Entonces, toda la geografía nos va a ir dando más o menos esos elementos, lo mismo que en México con Yanga hizo alianza también para que México quedara una referencia, que es Yanga, Pueblo de los Negros Libres de Yanga. Esto queda, creo que está en el estado de Veracruz. Entonces, lo comenzamos a ver así, José, vemos que existió ese elemento esencial y fundamental. Ahora bien, para reconstruir, por ejemplo, la parte etnohistórica o etnoafricana, bueno, hay que comenzar a ver estos elementos, hay que hablar, por ejemplo, hay que ver una toponimia, si el nombre del lugar puede ser un dato. Creo que Josefina hablaba allí de un pueblo de negros, o sea, parecía así, pueblo de negros, en el siglo XVII, ¿no? Pero aparte de ahí, entonces tendríamos que ver, bueno, si es de Ghana, entonces tiene que ver con la etnia Fanti y Ashanti, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la característica de las etnias en Ghana? Esto ya estoy hablando del método para reconstruir. Si tú dices que en este caso concreto es Ghana, bueno, entonces tiene que agarrar
Ghana, ¿verdad? Ghana precolonial, lo que era Fanti, lo que era el reino de Ghana, que era un reino de oro que incluso también pertenecía al imperio Mandinka por la gran producción de oro que existía en Ghana. Y por eso es que se le decía, los colonialistas le pusieron la costa de oro a Ghana. Pero entonces, un nombre, una toponimia, una hidronimia, un nombre de algún río, algún lago, el nombre de alguna persona, el nombre de algún instrumento musical, todo eso es la metódica lo que nos va a permitir reconstruir. Y le digo esto porque fue lo que yo usé durante mis primeros años de investigación para reconstruir la cultura Congo como todo un sistema, no como algo aislado, ¿no? No como retazo de cultura, retacito por aquí, no, no. Todos estos datos te van a ir construyendo un sistema. ¿Ya? Si el sistema es Fanti o es Ashanti, eso te lo van a ir dando los elementos que tú vas a reconstruir. Entonces, en este caso, tiene que, disculpen un poco recorrer a la historia, recorrer al territorio, bueno, ¿de qué Ghana me estás hablando? ¿La Ghana que pertenecía al Imperio Mandinga o la Ghana que luego los ingleses lo someten y lo meten en la Costa de Oro? En la Costa de Oro, ¿me entiendes? Hasta que va a culminar el reparto de África en el año 1885. En fin, son elementos de la historia y estamos aquí a la orden para contribuir en función de ese tipo de reconstrucción. Gracias, José. Profe, una Y, consultica adicional de eso. Digamos que ajá, cuando se hizo el estudio como tal, uno de los ancestros de nosotros en uno de sus elementos, un bastón, tenía unas adinkras. tenía Esas unas, me, me, adinkras. me explica por favor qué significa. Las adinkras son Adin, como una especie de figuras o tatuajes que se hacían. Unas figuras que ah, ellos tenían que claro, reflejaban eso. Esas adinkras específicas yo las fui buscando y de ahí es muy bien. donde saco la conclusión de que es de Ghana, pero digamos, en varios puntos de Ghana están las mismas adinkras con nombres similares y no, allí me pierdo. Porque vuelvo y les repito, Bueno, los apellidos que nosotros tenemos no son apellidos africanos. claro, 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 Entonces, claro, claro. digamos, ¿qué tenían ellos? Él tenía algo que decía que se lo había dado el abuelo y era un bastoncito y en el bastoncito tenía cuatro figuritas que representaban, digamos, sabiduría, pueblo, la otra era Camino de Libertad o Caminos Unidos y otra que significa como son dos caimancitos, se me olvida el nombre, pero son dos caimancitos juntos. Muy Entonces, bien. esa figura nosotros la fuimos puliendo, buscando que se asemejaran a lo que estaba allí plasmado, o lo que está allí plasmado porque aún existe. Y, y conseguimos que esas adinkras, que se llaman adinkras, y que son figuras que representan a las etnias africanas. De allí Adin, fuimos tomando esa referencia y llegamos hasta ese punto. Adíncaras. Ok, yo voy a buscar un Señor. poco esto. Bueno, en primer lugar, el bastón es en África, en, en, en casi toda la cultura tradicional africana, es un símbolo de sabiduría acumulada por los años. ¿Verdad? Y como usted dice, en algunas civilizaciones siempre se marcan con un símbolo. Fíjate, me está hablando de un símbolo, el símbolo del caimán, por ejemplo. Entre los luangos también existe el símbolo del cocodrilo, en este caso, ¿no? En otros casos, por ejemplo, en Benin, en el bastón está el símbolo de la culebra pitón, de la pitón, ¿no? Pero lo importante es que ya tú identificas un elemento, ¿verdad? Ya tú identificas un elemento. Hay un bastón, a lo mejor hay otras cosas que vas a ir articulando. Ahora bien, como fuiste y buscaste, pero entonces hay que ver en qué parte, en este caso, está partiendo de Ghana, ¿verdad? Pero entonces hay que ver, vuelvo y te repito, si eran Fanti o si eran Ashanti.
que son los grupos, o Hausa también, Hausa, hay como tres grupos, Hausa que son los grupos de mayor proyección. Entonces, bueno, tendría que buscarlo allí. En esto va a consistir precisamente este trabajo que estamos haciendo, en la reconstrucción histórica del territorio. Cómo eso, ya tú estás poniendo un ejemplo de cómo eso pasa, bien sea por la vía de la trata, y cómo se conserva. Y ciertamente los apellidos, pese a que yo digo que Colombia es el territorio de América Latina y el Caribe donde más se conservan los apellidos como sinónimos africanos. Es el país que más tiene, que más tiene. No hay otro, no hay otro, no hay otro en América Latina ni en el Caribe, no hay otro como Colombia. Entonces, es una pista. Tendríamos que buscar y tendríamos que investigar esos elementos. Por eso este libro, ya un momentico, este libro que te hablo de Josefina Moreno, yo después te lo voy a escribir, me manda tu correo electrónico. Toma usted la palabra, hermana. Aló. Había una compañera que comenzó a hablar allí. Bueno, ¿qué más, por favor? Profe, si se puede, yo sigo entonces. Bueno, dale, pues, 8. Dale. Listo. Bueno, de las cosas que yo estuve Ah, pensando. Diego. ¿Qué más, Diego? ¿Cómo está la vaina? Bien, profe, todo en talla, Como, todo en talla. como decimos aquí en Venezuela, ¿cómo está la vaina? Sí, Pues jodida como siempre, pues somos América Latina, pero pero estamos vivos. dándole candela, que es lo que toca. Sí, 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 sí. Profe, Vaya, yo lánzala ahí, pensaba, Diego. el otro día estaba leyendo un libro eh, que se llamaba Lenguaje Gráfico Congo, que es una etnografía comparativa sobre símbolos que existen en Palomonte y cómo se comparan con grafos que hay todavía en Angola y en el Congo. Y de las cosas, para llevarle lo de la etnohistoria, que eso me puso a reflexionar es, yo solía decir allá en el museo que, por ejemplo, los pueblos indígenas de acá no tenían sistemas de escritura. Y eso me llevó a repensarlo, porque esos gráficos también son escritura. También son una forma de comunicar todo un sistema de conocimiento, de pensamiento, de filosofía, de historia, que nosotros muchas veces no reconocemos. Y a propósito, mañana de todo lo del 12 de octubre, yo estoy loco porque ya sea mañana, porque en el museo es un día interesante. Eh, También me puso a pensar en que muchas veces, por ejemplo, cuando yo doy visitas en el museo y llegan jóvenes afro, el museo es un lugar con el que no se sienten para nada identificados, porque en parte está construido desde la idea de lo indígena como el pasado común y no se sienten recogidos en esa idea, no se sienten parte de esa noción. Y eso me ha puesto a pensar a mí también cómo podemos hacer para que sé que es un espacio de divulgación a la larga, sirva para que todo el mundo se sienta recogido. Y esto que su merced nos ha contado de a la larga también cómo en distintas latitudes de América Latina, pues la gente a la larga, indígenas o afro, se pusieron a trabajar juntos para cambiar sus condiciones, es de las cosas que ahora estoy mencionando en las visitas, que me ha servido como herramienta para mostrar también ese tipo de articulaciones y que, por ejemplo, hoy en día en muchas zonas acá en Colombia implica cosas complejas. Yo trabajé un tiempo en el Urabá y había muchos conflictos entre las comunidades afro e indígenas de la zona, sobre todo por acceso a la tierra. Y el poder repensarnos también ese tipo de relaciones me parece un esfuerzo muy valioso. Entonces, es un poquito. Mira, cuando me habla del museo, Diego, ¿de qué museo me está hablando? ¿El Museo del Oro? Sí, del Museo del Oro de Bogotá. Ah, el Museo del Oro. Yo estuve allí en ese museo, estuve en diciembre del año pasado.
eh, es muy bueno. Pero entonces yo al mismo tiempo estaba haciendo comparaciones con el trabajo del oro en Ghana, precisamente, sí, en Ghana, que hay elementos similares, porque también con todo el tema de la trata, de la esclavitud, dentro de los pueblos sometidos, se dio un proceso de transferencia tecnológica, querámoslo o no, se dio un proceso de transferencia tecnológica. Los indígenas en Colombia tenían sus herramientas esenciales, pero luego con el secuestro de la gente que trajeron, específicamente de Mali, ¿no? De Ghana, Fanti, Ashanti o Bámbara, también traían una tecnología de cómo trabajar el oro. Entonces eso se va a cruzar. Y es lo que muchas veces, como tú dices, la mirada occidental no puede descifrar porque son otros códigos. Así como me hablaste de la grafía, por ejemplo, ¿verdad? De la regla de palo mayombe, palo monte, sí, es porque es que procede allí. Es decir, cuando tú ves lo que se llaman las firmas de los enfumbi, que son los muertos, ¿entiendes? ¿Ves? Determinada firma te habla de siete rayos, determinada firma te habla de Tatenganga, te van a ir hablando esas determinadas firmas y es una forma de escritura como tú lo acabas de decir. O sea, ¿quién decide qué es y qué no es la escritura? ¿Quién se agarra ese derecho? Claro, Occidente. Occidente se lo agarró. ¿Me entiendes? Lo mismo decían de Egipto, ¿ves? Que no tenían una escritura, ¿me entiendes? Porque ellos no la entendían. Entonces, lo que ellos no entendían, lo que no era fácil someterlo, no, eso es ignorancia por completo. Eso no es esto no es cultura, eso no es literatura, eso no es escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente, si te vas para la zona, por ejemplo, de Zimbabue, vas a conseguir escrituras más antiguas que la antigua Grecia, por ejemplo. Yo tuve la oportunidad de estar en Zimbabue en un momento que me tocó estar por allá. Y entonces sí, estuve viendo todos esos elementos. Lo que pasa es que la ignorancia que tenemos, el sistema educativo, ¿verdad? Todavía siguen clavados precisamente en el mundo totalmente eurocéntrico y no nos permite ver más allá del eurocentrismo. Entonces, lo que no está allí no entra en el sistema educativo, no entra en nuestra mente y no entra en nuestra comprensión de la humanidad, que todos tenemos derecho a una cultura, a una lengua, a una civilización, a una espiritualidad, ¿me entiendes? Y a una creatividad permanente. Entonces, eso es lo que ha pasado allí. Pero fíjate, con eso lo que me acaba de decir del museo que estuve allí, era de verdad bien estructurado, pero hasta cierto punto se pudo haber dado esa transferencia de tecnología entre los sectores oprimidos, ¿me entiendes? Y que el opresor le sacó lo mejor, ¿me entiendes? En cuanto a conocimiento. El opresor eso sí lo tenía claro. Porque cuando se habla de África, cuando se habla de la trata, yo hablo de extractivismo intelectual, de extractivismo del conocimiento. No es como lo dicen los textos, la mano de obra esclava eran fuertes para otras cosas. No, no, pero también existió un extractivismo del conocimiento, ¿verdad? Como eso es lo que le va a decir, porque Abu Bakr II, que por ejemplo también era considerado el rey sol, se va a conseguir con el rey sol, ¿me entiendes? Allí entre los mayas, cuando llega mucho antes que Cristóbal Colón. Se dice que fue como un siglo antes que Cristóbal Colón. Por eso les sugiero que busquen ese libro de Iván Van Séptima, They Came Before Columbus. Ellos llegaron antes que Cristóbal Colón. Bueno, otra persona más, muchas gracias, Diego. A usted, profe. Vaya. Otra persona más y que vayamos un poco también eligiendo algunos de los temas que quisiéramos, por lo menos hacer una síntesis. Si necesitan los materiales, si no los tienen para enviárselos, sobre los cuatro componentes etnoterritoriales que estuvimos hablando, de la reconstrucción etnohistórica, porque podamos entrar en la diáspora, que va a ser otro proceso interesante y más terrenal para ustedes.
Por ahí veo a Flavia Rentería haciendo comida. Flavia, ¿qué estás haciendo de comida? A Flavia. Flavia, ¿qué estás haciendo de comida que no nos ofrece? ¿Ah? ¿Estás haciendo patacón? ¿Ah? Dale volumen a tu teléfono. Ah, ya. Ajá. Digo que está Ya. preparando, ¿vale? ¿Qué estás preparando? Está preparando algo bueno. Ajá. Sí, ahora sí. Sí, señor. ¿Qué más Ajá. aquí oyendo el diplomado y sobre lo que es territorio de lo que es medicina tradicional y todo, que es lo que me encanta a mí porque es lo que sé. Entonces en eso quiero pues como ir bien y todo participar en lo que más pueda. Oye, Flavia, tú sabes que en África Sí, el tema de la medicina va muy vinculado con la espiritualidad. Por sí, señor. ejemplo, una vez que yo me enfermé allí en el Congo, me llevaron a hacer un curandero. Allá los curanderos lo llaman ganga, Ah, son médicos tradicionales, sí. Entonces, este señor definió qué tipo de enfermedad tenía yo. Si era una claro. enfermedad, si era una enfermedad del día o si era una enfermedad de la noche. La enfermedad Ujú, del día, ¿entiendes? Son aquellas, bueno, corporales, diarrea, vómito, claro, paludismo. sí. Él definió, dijo, no, usted tiene paludismo falcíparo, uno de los paludismos más fuertes que me dio allá El en el más Congo. fuerte, falcíparo. Sí, es correcto. Ese a mí me dio, bueno, y me dieron la medicina tradicional, las hierbas, Sí, etcétera. Pero también me dijo, también debes cuidarte de las enfermedades de la noche, de las enfermedades espirituales. Cuando te montan un espíritu maligno que te claro. va a descontrolar mentalmente, te va a descontrolar desde el punto de vista de tu situación psicológica. Entonces, para cada una de esas enfermedades, tanto el día como la noche, existe un tipo de medicina. Tú no Sí, puedes señor. decir, tú no puedes decir algunas medicinas así tradicionales que tú hayas practicado. Por ejemplo, en este caso, yo en este momento tengo gripe. ¿Qué puedo tomar para la gripe? Vea, para la gripe Ujú. está el hinojo, eh, aquí lleva limoncillo, poleo y orégano, El ¿sí? orégano. El Claro, orégano me... el El poleo orégano... para la vaina de los bronquios y el Ujú. orégano para ayudar a desinflamar. Eh, Hay dos tipos de el orégano, hinojo es Flavio. como para la tos, sí señor, orégano y orégano. Ahí es la cosa. Ok, Es- correctísimo. El, el limoncillo es como para la gripa, siquiera lo consiguiera con las raíces, que sería mejor machacarlas con las raíces y echarla allí a cocinar todos y tomar para la tos es el hinojo, para Ok. la tos el hinojo, ¿sí? Y la Ujú. malva, pero la malva no sé si es común allá. Sí se da, sí se da. Yo Sí, antes, la malva también, yo la, porque la bus- malva es yo la más que buscaba, todo, sirve muchísima porque es la que no deja que la persona la gripa se le incultive. la malva. Yo recuerdo que la buscaba para mi hermanita Sí, allá señor, en, está en San muy buena. Barlovento. Sí, señor. Oye, Flavia, ¿y desde dónde nos estás hablando? Yo estoy hablando desde el Pacífico colombiano, estoy aquí, soy del territorio de San José Anchicaya, pero estoy en la zona urbana Buenaventura. Ah, ok. El Estoy en la puerto más zona grande, urbana Buenaventura, sí, señor. ¿Por qué?
En estos momentos, gracias a Dios y a la coordinadora Juana Francisca Álvarez, que descubrió mis conocimientos, soy tallerista de la Universidad del Pacífico de la Medicina Tradicional. Y sí, muy Ah, bien acogida. He tenido 3 conversatorios con Gabón sobre la sí, medicina tradicional, sí, con Gabón ya estamos conectados, ya todos los conversatorios ya me dijeron que participaba. Bueno, entonces ya estoy conectada con Gabón, ya me tienen en su línea está con lo bien, de está la bien, está bien. medicina, esa botella, esa gente decían que querían que llegara hasta acá. Bueno, de todas maneras que ellos están mirando cómo con el retorno yo puedo llegar hasta Gabón. A Libreville. Libreville es la capital. Yo estuve Sí, en la señor. frontera, cuando estaba en Congo, Brazzaville, estuve en la frontera con Gabón, que hay muchos elementos muy parecidos a nosotros, pues, pero Sí, bastante, bastante, muchísimo, muchísimo, porque en los conversatorios de por lo mismo como lo que hemos estado en el conversatorio, ha visto mucho sobre el borojó. No pensé que el borojó tuviera tanta influencia allá, pero el claro, borojó es vital allá. El borojó es claro. vital para la presión, lo tienen allá porque la señora que le tocó, no, habló muchísimo el borojó, como que si fuera de nuestra tierra. Oh, sabroso. No, Sabe muy bien. bastante el borojó. Sí, sí, no, me quedé aterrada de mirar que todo el saber del borojó de acá es completamente, totalmente bueno, como nuestra Bueno, compañera le tocó exponerlo del borojó. Lo de la no, muy palma bien. africana, claro que la palma africana acá casi no la explotamos, pero allá sí la explotan bastante, el aceite de la palma africana. El aceite, También me sí. pareció muy importante porque acá casi esa palma africana se pierde. ¿Mm? Porque nosotros Sí, no sé, anteriormente era que cocinábamos y nos la comíamos como chontaduro, pero es chontaduro. algo vital. Ahora que miro que tú en el conversatorio es algo vital la palma africana, es de mucha importancia. Sí. Sí, casualmente. Sí. Oye, pero Eso es. no nos dijiste que estás cocinando. Ay, me estoy haciendo un sudado de carne, Ah, sabroso, bien aliñada. bien aliñada. Con qué la estás aliñando? ¿Con qué? Ah, con la hierba de azotea, orégano, cilantro, cimarrón, albahaca negra, poleo. El poleo no ha de faltar. El poleo acá donde nosotros no ha de faltar porque nosotros mantenemos su hierba de azotea. Entonces nosotros cocinamos sin lo que son los químicos, cocinamos naturalmente. Claro. Claro. Sí, claro, no esos Sí, componentes farmacéuticos que venden por ahí que tienen elementos destructivos para la salud y por eso nos conservamos. Bueno, Flavio, sí, entonces señor. estamos a la Bueno, orden, estamos a la orden, seguimos escuchando, a ver qué otra sí, señor, cosa. allí le sigo escuchando. Bueno, Sí, lástima que no pueda oler la sazón de la comida, del sudado de ay, carne. claro, pero va a llegar el tiempo que Gracias. no la va a oler, sino que la va Claro, a probar. claro, claro que sí. Bueno, un abrazo, pues. Ah, ya, gracias para Gracias, usted. gracias. Otra persona, por favor, que quiera participar, están los micrófonos abiertos. ¿Qué dice? ¿Aló? Sí, ¿aló? ¿Quién habla, por favor? Buenas tardes a todos y todos. Buenas Mi tardes. nombre es Juana, sí, mi nombre es Juana Francisca Álvarez. Ahí doña Ajá. Flavia me mencionó. eh, Ella es nuestra sabedora en la Universidad del Pacífico. La Universidad del Pacífico es una universidad de un componente étnico, ¿sí? Eh,
Es una mujer maravillosa que no solamente se habla y le transmite a nuestros estudiantes todo lo que es medicina tradicional, lo que es cocina en vivo, es una excelente cocinera, doy fe de eso. Eh, Flavia es una persona que frente a espiritualidad, nosotros realizamos música, le llaman que a veces no he comprendido bien ni entiendo, misas inculturadas, ¿sí? Que son Ujú, aquellas misas que pues tienen la rama cristiana, lo católico, ujú. pero son misas que se mezclan con toda espiritualidad de la sonoridad, de la musicalidad, de ser hombres y mujeres del Pacífico colombiano con esa trascendencia africana. Flavia es un baluarte enorme frente a principios. Yo considero que si en el Pacífico Vallecaucano, porque estamos radicadas en Buenaventura, Pacífico Vallecaucano, hemos heredado mucho de los africanos, además de, como usted lo señalaba, hay muchos apellidos como Balanta, Mina, Biafara, Congo, Cangá, ¿sí? Ajá. Hay una serie de apellidos, pero sobre todo frente a la espiritualidad, y la tenemos muy viva, muy viva, y que ese es el trabajo que hace Flavia desde el área que coordino, que es el hacer que nuestros jóvenes eh, realicen, que pervivan todas esas expresiones culturales. En los ritos fúnebres tenemos mucha afinidad. El Pacífico colombiano de forma general en las partes cuando mueren o fallecen nuestros familiares, tenemos ritos para niños que le llamamos angelitos y que tienen que irse donde los padrinos, porque somos una comunidad de familia extendida, y entonces nuestros niños y niñas hay que chigualarlos, ¿sí? Chigualarlos es Sí, jugar con ellos, lanzándolos y jugando el florón, todos esos ritos, y lo más importante es que son los padrinos quienes pagan a los músicos, ¿sí? sí. Eh, y con muchas flores, esos son rituales que nosotros a veces logramos para que nuestros jóvenes nos entiendan, dramatizamos o los incluimos dentro de la parte coreográfica, dentro de la parte de la danza, con montajes que realizamos el equipo de cultura. Es muy esencial también, ella lo señalaba, y hay algo que es muy efectivo y que es herencia, que son las prácticas productivas, las prácticas productivas de nuestros mayores, están radicadas sobre todo lo que es, con Flavia realizamos y colocamos en movimiento nosotros lo que fue la declaratoria del Biche Biche como patrimonio de Colombia. Sí, y nos llegaron allí desde Cali un señor que era el dueño del beach y tenía fábrica y toda la cuestión. Movilizamos a toda una comunidad, a todo un país, para que esto fuera Ministerio de Cultura lo declarara como patrimonio. Lo logramos, tenemos dificultades ahora frente a que el INVIMA no nos ha dado, algunos han conseguido patente, pero como siempre, se ha dado las marcas a personas externas al territorio, aunque nosotros siempre señalamos que el biche biche solamente se da en los consejos comunitarios del Pacífico colombiano. ¿Sí? Entonces, hemos trabajado en esa parte. Yo pienso que eso ha trascendido, y miraba yo en algún momento
que en Angola, el Museo de la Esclavitud de Angola, tiene una, ¿cómo se llama? Un alambique muy similar al que nosotros lo hacemos. Flavia, por lo menos una o cada 2 meses, destila biche en la institución para transferir ese conocimiento que ella tiene a nuestros estudiantes, que es lo esencial, ¿sí? Somos de una tradición oral, pero como le reiteramos a los muchachos que estamos en un mundo globalizado, que estamos con un medio digital y que ellos son los encargados de toda esa sapiencia de Flavia, puedan ellos generar videos, conversatorios, muñequitos, como los hacen los otros en la parte artística, pictórica, plasmarlo en lienzos, de manera que un trabajo muy interesante de Flavia, y yo creo, Flavia, que a Gabón tiene que llegar y tiene que ir porque vamos a hacer el esfuerzo desde la universidad. Ha hecho unas 3 conferencias, Flavia, y también marcamos lo que es la cocina en vivo porque recuperamos recetas antiguas, como el pandado, que es como el pescado envuelto en hojas de plátano que servía para nuestras personas, como acá se le llama para el almuerzo, sí, fiambre, ¿no? La palabra más exacta es como fiambre. De manera que muchas gracias, Flavia, por usted, como siempre, la comunicación es esencial. Fue la diosa y la musa este año en el Petronio, cuando se le instaló una casa con las varias declaratorias del Pacífico, las fiestas de San Pacho, lo que fue acá en Andagoya, los alabados que son muy interesantes, la marimba de Chonta, ¿sí? Que la marimba de Chonta y la pentatónica, que es la tradicional y es la que heredamos realmente de los africanos, también ella estaba dando y haciendo conocer para que la gente, porque lo que sucede a veces es que la gente se ignora que es un proceso afro y que con esta situación lo que hacen es abrogarse muchas veces en situaciones, y entonces es como para nosotros marcar el parámetro y decirles, mire, esto es africano, en Gabón existe África, y yo creo que fue la primera aproximación que tuvimos, la pentatónica. Ahora en los formatos de globalización que tenemos, en los formatos más amplios para poderse comunicar con instrumentos de vientos, como sucede en el Chocó, todas las cuestiones, nosotros hemos establecido un formato libre y la marimba ha evolucionado. Sí, de la marimba, ahora no Claro. solamente hablamos de la marimba pentatónica, que la preservamos y exigimos que tiene que seguirse tocando y transmitiendo, pero ahora tenemos una marimba acromática, que es la que realmente permite el diálogo con los otros instrumentos. Y esa marimba cromática es una marimba que recrea o que la hace por primera vez eh, Ali Garcés, un músico afro que se dedicó a los vientos, así como el padre Isaac en Chocó, hizo ¿cómo se llama? Conservatorio, Conservatorio. con músicos tan importantes como Alexis Lozano, como el negro que ya falleció, y el Jairo Varela, pertenecieron a esa escuela del padre, que era un español, acá en el Pacífico Sur, a pesar que nuestro formato es un formato de marimba compuesto por la marimba tradicional, por dos bombos, macho y hembra, por dos con uno macho y hembra, con el guasá, que es armonioso y es como si reflejáramos la lluvia, instrumentos que de acuerdo a la historia o a las leyendas se supone que, por decir, la marimba
fue recreada por un africano esclavizado que lo iban a matar y se adentró a la selva en Mulumba, y que la gente realmente cuando escucha el sonar de una marimba consideran que él no ha muerto y que está viviendo. Sí, fue como la señal. De manera que lo que es la musicalidad, lo que es la espiritualidad, lo que es el hablar con proverbios, dime con quién andas y te diré con quién eres, todo el camarón que se duerme se lo lleva la corriente, todos esos elementos, creo que fue un legado y un acervo muy grande que nos dejaron los africanos. Claro, hay algo muy importante. Muchas gracias por tu intervención, muy leccionadora. Y algo que preocupa y me preocupa y nos ocupa a muchos sectores afrodescendientes en la América y el Caribe es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es importante. Creo que en los años, creo que fue en el 2001, 2002, no sé, la Comunidad de Naciones lanzó es como un, un acuerdo jurídico de protección de la propiedad intelectual de las comunidades indígenas afro y colombianas. Eso hay que buscar. Lo otro, por ejemplo, pienso que personas como Fravia, no sé si allá, pero aquí estamos utilizando mucho el reconocer a las personas con sus conocimientos tradicionales como patrimonio inmaterial, ¿verdad? Se le reconoce sus aportes, se le reconoce, se le hace un reconocimiento. También en Cuba eso lo han hecho. Recientemente aquí tuvimos una discusión de la UNESCO, que tiene la sede regional en, en Quito, Ecuador. para América Latina, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, donde estuvimos discutiendo este tipo de elementos, ¿no? De cómo proteger precisamente esa producción intelectual. Fíjese usted el caso de la marimba, el caso de la marimba que usted me habla, la marimba de chonta, luego la pentatónica y luego pasar la acromática. Es lo que yo llamo un proceso de cultura y resistencia. O sea, cómo preservo, entender las células rítmicas ancestrales africanas, pero al llegar a otro lugar, entonces, cómo comienzo a crear, ¿me entienden? En este caso, por ejemplo, sería la marimba Cromática. pentatónica. No, No, la fíjate, primero, pentatónica es la tradicional. La pentatónica es la tradicional. Luego entonces sigue vendría la, la cromática, pero antes y ahora se habla mucho de la 440, ¿sí? Entonces, ok, y nosotros como universidad hicimos algo que fue novedoso en el Festival Petronio Álvarez, que fue la marimba bajo. Sí, para tener un formato muy parecido a lo que hacemos, uno de nuestros instructores, Zenén, llegó y creó una marimba bajo para hacerla y en un formato libre, ¿sí? Formato libre permite hacer sí. esa innovación en un formato libre, porque el formato de marimba tradicional, uno no se puede salir de la tradicional, de la afinación a oído, no se puede salir de los bombos, de los cununos y de las cantadoras y la maravillosa voz la maravillosa voz de las cantadoras y de los WhatsApp, ¿sí? Pero acá en el formato libro, precisamente por pensar que hay mucho joven que tiene la tendencia a hip hop, que tiene la tendencia al jazz, y que son el jazz y la música del Pacífico van muy de la mano, porque tiene casi el mismo sentido, ¿no? Yo pregunto y el otro responde, Sí, sí, y sí, así sí. se estructura la música, ¿sí? Son los De procesos manera que es eso, son los procesos esa parte. Ujú. De claro, por manera eso le que hablo que este es un caso bien concreto de lo que yo he definido como cultura de la resistencia, es decir, preservé mi ujú, célula ancestral africana. Luego, cuando llegó aquí, comienzo con un proceso de creación y luego del proceso de ujú, creación paso a la innovación. Usted con el ejemplo de la marimba, o sea, me ubica en esos tres procesos, ¿verdad? claro que sí. Y va a ser una innovación constante, como usted dice, bueno, es algo parecido como una música hermana como es el jazz, ¿no? Yo, por Ujú, ejemplo, viví 3 años en la cuna del jazz, yo viví en New Orleans,
¿no? Ni hablar. Estuve allí 3 años también, aparte de mi trabajo que tenía allí como cónsul general, pero también me dediqué mucho a la investigación y el proceso fue un proceso así en evolución permanente, hasta llegar a toda la forma del jazz, ¿no? De la Qué música interesante. de Chatbon, ¿no? De Louis Armstrong, hasta Sí, pasar al Big Bong, pasar al cool jazz, pasar al free sí, jazz, ¿entiendes? Pasar al rock jazz, y puro así mismo va jazz. pasando con la marimba, porque nosotros no nos Sí, podemos quedar quietos. Nosotros, los descendientes sí, africanos, que tenemos que estar en un proceso de creación permanente, de innovación permanente. Y eso es lo que está pasando. sí. Para mí es una gran lección lo que usted me ha hablado de ese proceso de la marimba. Yo aquí tengo un instrumento que me trae de Mali. La otra vez lo mostré que se llama balafón, ¿no? Pero que Balafón. también tiene sí, que también tiene una escala casi parecida. Abajo tiene Sí. nosotros le decimos aquí tapara, pero allí es calabaza, ¿no? Usted Ajá. allá lo tiene con cuestiones de bambú largas, De pero en fin, bambú. ajá, es una misma historia, ¿me entiendes? Pero ahí tú puedes conseguir el registro do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y puedes seguir Ujú. si, si la sol, fa, mi, re, do, o sea, la puedes seguir avanzando. Esta que yo tengo aquí te llega hasta 2 escalas, por ejemplo, pero es nuestra Mm. creación, un proceso de creación permanente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Vamos a darle oportunidad bueno, a otros compañeros allí, claro que compañeras. sí. Gracias, Bueno, muchas gracias, Ana. Gracias. ¿Qué dice la profesora Valdivia? Hola, Chocho. ¿Cómo te Buenas va? noches. ¿Se acuerdan? Le habla la boliviana. Claro, Valdivia, ¿cómo no? Le De allá comento de Potosí. de Potosí, le comento algo. He estado tan Ajá. inquieta, entonces me he comunicado con autoridades en Potosí, me he comunicado con autoridades en Coroico, así que si usted decide venir va a tener una gran bienvenida. Le comento que hablábamos acerca del rey de Congo que está acá en Bolivia, en Chulumani, ¿verdad? Y me Sí, sí. dijeron, bueno, si quiere venir, que se apure porque está muy mayor, está ya delicado, entonces solamente me piden que acelere su viaje. No, mira lo que vamos a hacer. Dame tu correo de una vez. Está bien, Dímelo aquí, dímelo. ya le escribo, Ok. ¿Sabes por ya. qué? Porque para yo solicitar mi cosa, mi pasaje, yo lo puedo solicitar por aquí, pero voy a necesitar una carta formal de invitación, ¿de acuerdo? Ya. Para yo pedir a las autoridades venezolanas el ticket y después allá, bueno, allá me resuelvo. Allá duermo donde haya que dormir, allá como lo que haya que comer, pero tengo que llevarle esas cosas al rey del Congo allá, ¿no? Y yo Como me es el estoy lugar. comunicando con un equipo audiovisual también para que tengamos toda una historia, todo lo que vaya a pasar, ¿no? Para filmarlo, documentarlo y tenerlo en la Bueno, historia. muy bien. ¿Y dónde está ahorita? ¿En La Paz o en Potosí o dónde? No, yo vivo en la capital, en la ciudad de Sucre, a 3 horas de Potosí. Ah, ok. Estás en Ciudad de Ajá, Sucre. Ok. Muy sí, sí, sí. bien. Tengo unas amistades, he hecho cursos que al final les he comentado esta mi inquietud y me dijeron qué excelente, pero hay que apresurar porque está ya, el rey ya está bastante cansadito, me dijeron. Claro, claro, claro. Yo había dado una oportunidad con un compañero afroboliviano, pero que murió, Eduardo Medina. Eduardo Medina, Sí, creo que estaba. estaba en el Medina. Parlamento, en el Senado o en el diputado, no recuerdo. Él estaba en el Parlamento, sí. Él Parlamento. es Medina, el nombre es Medina. Y hay otro que escribió 2 libros también, que se llama Juan Angola, que tiene el apellido Angola. Angola, ya. Sí, él ha escrito 2 libros. Eh, eh, tuve oportunidad de conversar con él en varios lugares, ¿no? En otros lugares de América. Y entonces siempre he quedado con la idea de ir, ¿no? He estado ya en Santa Cruz de la Sierra, pero todavía no he ido
allí a conocer al rey, imagínate tú. Eso para mí va a ser una emoción muy grande. Sí, entonces igual podemos aquí yo brindar un equipo de investigación que le podemos ayudar, facilitar mi persona para guiar, para averiguar y para tener los contactos necesarios para poder llegar. Y la logística y no sé, podríamos ver. Bueno, así lo vamos a hacer, así lo vamos a hacer, pero bueno, yo entonces, yo le voy a escribir más o menos la idea de la carta, después usted le agregará lo que tenga que agregar, pero más o menos para cómo yo buscar el pasaje aquí y ver si la Embajada de Venezuela ya me apoya en algunas cosas también, ¿ok? Vamos a Está hacerlo bien. así. Vamos a tratar Perfecto. de que Eso sea este quería mismo año, decir, ok, que sea lo más gracias. antes posible. Buena Un buena saludo. noticia, ok, gracias. Otro compañero, compañera más, por favor. Profe, yo. Ajá. Maya Listo. Lucía, ¿de dónde me habla? No, yo soy Luisa, Luisa Fernanda. Ah, coño, ¿por qué te dije Lucía? Es la enfermedad. No se preocupe, profe. No, profe, pues yo Luisa. soy de Bogotá, de hecho soy de Ajá, USME, ajá. entonces pues en este diplomado aprendí un montón, de hecho es un mar de conocimientos y apenas creo que me estoy acercando a la orillita con timidez, porque es Mm, mucha cosa, mucha información, pero creo que hay algo que voy a hablar de una experiencia que tuve en mi trabajo. Yo trabajé en el Museo de Bogotá y nos tocaba mirar cómo se vive la ciudad desde diferentes puntos de vista. Entonces hablamos con unas señoras que tienen un quilombo en el 20 de julio. Ellas son parteras del Pacífico. Entonces ellas nos contaban cómo allí hacían todo como una reunión de las personas afro que habitan Bogotá, pero también como con la medicina van ayudando a muchas personas de Bogotá en general. Y nos hablaban de los partos, de cómo ellas asistían a los partos, cómo usaban toda su medicina, las hierbas y todo lo que utilizaban lo traían desde el Pacífico y era muy cuidado ese conocimiento para que no saliera como de la dinastía de parteras que había. Algo que me pareció muy bonito y bueno, también es triste, era como ellas nos contaban que cogían el cordón umbilical del bebé y lo ponían con un árbol para que el bebé tuviera esa conexión con la tierra. Entonces que ellas qué estaban bonito. muy tristes acá en Bogotá porque obviamente todo su corazón, su ser y todo estaba conectado con ese árbol y con todo allá en el Pacífico. Pero aquí en Bogotá estaban haciendo lo mismo con los niños que estaban naciendo y que ellas podían como asistir, cogiendo el mismo cordón umbilical del niño, pero poniéndolo en algún árbol del jardín botánico de Bogotá. Mm, Entonces me mm. pareció algo muy hermoso, algo muy bonito, algo que nunca se había visto en Bogotá, yo creo, porque si hay algo que se tiene acá en la ciudad es que no queremos la ciudad, ni siquiera los que vivimos acá. No sé, hay como eh, sí, un desprecio también por la tierra, una forma como de nosotros, la misma sociedad nos ha enseñado a odiar nuestro territorio. Por ejemplo, yo vivo en Usme, al sur de la ciudad, entonces toda la estigmatización que tiene, pero que se hagan estos procesos, que se haga toda esta información, este amor y estas nuevas formas de entender y conectarse con el territorio es muy bonito. Entonces, eso le da a uno hasta ganas de volver a nacer, así, de esas formas tan lindas que ellas mostraron. Y ellas van como por los colegios, también enseñando sobre educación menstrual, educación sexual, pero femenina más que todo. Entonces, desde el enseñarnos que no tenemos que sentarnos en lugares fríos, que no podemos comer ciertas cosas cuando vamos a tener el periodo, qué significa el periodo, cómo se va conectando con la luna, y asimismo diferentes cosas me parece muy hermoso y son cosas que son pequeñas, hasta ahora como que se están ampliando como en un eco muy grande, pero que nos habla un poco de esa influencia que debemos y también esos conocimientos a los que debemos acercarnos.
y que pues que acá en el diplomado he tenido un poquito porque sé que esto es bastante y todo lo que nos hablan todos los profes, pero bueno, esas son las experiencias que se sienten y que se tienen un poco desde Bogotá, desde por aquí. Fíjate, Luis, hay algo ahí bien interesante de ese proceso que tú hablas, es nuestra capacidad de readaptación. No conseguimos la tierra, no conseguimos el árbol, porque es muy tradicional tanto en África como en la diáspora, nuestras comunidades, nuestros pueblos afro-venezolanos o afrocolombianos, afromexicanos, que es enterrar el ombligo, ¿entiendes? Enterrarlo donde nacimos, ¿sí? Porque eso significa un compromiso con tu tierra, con tu territorio, y de que siempre vas a volverte, que siempre vas a tener ese compromiso. Entonces, fíjate el proceso de reactación, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, bueno, tuvieron que buscar allí en el jardín botánico, ¿verdad? Un árbol con elementos parecidos, ¿verdad? Entonces, de cómo de una zona rural se pasó a un contexto urbano, como usted dice, un contexto urbano salvaje, donde se ha perdido mucha la sensibilidad por esta serie de elementos tan bellos, tan poéticos de la vida, pero que sin embargo, bueno, ellas han sabido hacer. Y aparte de eso es cómo van a difundir ese conocimiento, ¿no? ¿Cómo lo van a difundir? Muy bien sabemos que hay diferentes métodos, ¿no? Pero ellas tienen un propio método, el método en cuanto a la preservación en las relaciones sexuales, el método en cuanto a los dolores menstruales, ¿no? En Congo, una experiencia que tuve allí, ah, cuando a la muchacha por primera vez le va a venir la menstruación, hay un proceso que se llama la chicumbí, ¿no? Pero entonces cuando son esos dolores, se le va a dar agua de corteza de un árbol que llaman ceiba, que seguramente en Colombia lo hay, la ceiba, es muy conocido, pues la ceiba. Entonces se le da esa cocción con esas conchas y eso le ayuda para el tema de que le baje la menstruación sin mayores dolores, etcétera, etcétera. Pero son esos conocimientos tradicionales que, como decían las dos compañeras anteriores del Pacífico, esos son conocimientos propios, son conocimientos como resultado de la preservación cultural de África en América Latina y como tal eso no se puede perder. Gracias a que existen personas como tú, Luisa, que están sensibilizadas con este tipo de experiencia, de conocimiento, que no la vamos a conseguir muchas veces en los libros de las universidades, ¿entiendes? Sino que la vamos a conseguir en la boca de las ancianas, en la boca de las parteras, en la boca de los curanderos, ¿no? Como dicen en África, el aliento del anciano es pestoso, ¿no? Pero encierra tanto conocimiento que tú no puedes dejar de oírlo, de percibirlo, ¿ves? Lo mismo pasa allí, pues, de los alabados, las palteras, los curanderos, etcétera. O sea, tenemos un mundo por explorar, que no esperemos que venga Occidente, lo haga por nosotros, ¿no? Porque casi todas nuestros territorios también están invadidos por investigadores que, bueno, hacen la tesis de grado, pregrado, postdoctorado, y después ya eso llega hasta ahí, eso queda arrumado en una biblioteca en la universidad, pero no queda para el conocimiento cotidiano, no queda para la difusión, y es una lucha que hay que dar. Cuando se vaya a hacer una tesis de grado, cuando se va a hacer un trabajo de doctorado, eso tiene que quedar allí en la comunidad, en resguardo de la misma comunidad, en alguna biblioteca de la comunidad tiene que quedar, porque es un conocimiento, ¿me entiendes? Que además se tiene que firmar, es que no es que yo voy a citar el informante 1, el informante 2, no, es una propiedad intelectual de allí del Pacífico, por ejemplo. Es una propiedad intelectual del Chocó, es una propiedad intelectual de Palenque, como tal, es una propiedad intelectual de ese territorio. El territorio como propiedad intelectual colectiva. ¿Sí? Así como lo dijo en un momento determinado, en el año 1993, la Ley 70 de Comunidades Afrocolombianas, que hoy está en proceso de reacomodo, ¿no?
No sé qué va a pasar mañana, si por fin se va a relanzar ya la reforma o no sé. Pero el conocimiento es básico y esencial. Es conexo al territorio. Muchas gracias, Luisita. Un abrazo. A ti, Gracias. profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra intervención, por favor? Ileana Carabalí, ¿cómo está por allí? ¿Qué nos dice? Ah, Ileana, ese nombre que proviene de parte de la costa de Nigeria y Camerún, de la costa atlántica. Carabalí, de los Efik, de los Efok. Si está por allí, si nos puede comentar algo, si nos puede decir algo, somos oídos. O si no, otra persona que esté por allí. Voy a tomarme todo lo que me dijo la maestra, ah, la maestra Álvarez, para Flavia, para combatir esta peste que tengo. Recurro a la medicina tradicional de Flavia. Bueno, si no hay otra intervención, sí estoy, profe. No me deja encender bien el micrófono. Ah, ok. Está Ileana Carabalí. Está ahí peleando con la tecnología, con el micrófono. Voy a esperar a ver si lo abre. De todas maneras, sería bueno hacer como un bosquejo de estos 4 territorios de que hablábamos. Ustedes me pueden decir si le mando una síntesis, le mando la bibliografía medianamente completa, la que está en español, que hay mucho en francés y en inglés. Aquellos que puedan hablar esos 2 idiomas también se lo puedo mandar en los 2 idiomas, tanto en inglés como en francés. Pero también hay material en español, ¿no? Para los 4 ejes territoriales que hablamos. El área Congo, el área Mandinga, el área Huefón y y el área Mina, ¿no? Entonces, de todas maneras, ustedes me van diciendo, me escriben por el correo para yo enviarle la información necesaria para que puedan hacer un esbozo y hacer una síntesis de estos diálogos que hemos tenido. Profe, ahí en el chat también hay una consulta Ajá. de alguien que tampoco tiene micrófono. Y me repite, tengo los Congos, los Mandingas, los Minas, ¿cuál es el cuarto? Los EWE con W, EWE FON. Euefón. Ajá, fíjate, Congo, Bámbara Mandinga, Yoruba, Ewefon, Mina. Son 4. Son 4 Congo, territorios. Mandinga, los Minas y los Eufón. No, Ewefon, Eue. Mina. Son 3. Ewefon, Mina. Y la otra, por su complejidad, es la Yoruba. Son 4 ejes territoriales. Ok, ¿Verdad? listo. 4 ejes territoriales. Profe, buenas Sí. noches. Ajá, Aura. Sí, profe, sería bueno que o a mí no sé si los demás también están interesados, que nos enviara información sobre eso, sobre esos Ok. 4 componentes. Ok. Quiero decirle, felicitarlo, porque Ajá. me ha gustado mucho. Yo soy licenciada en Ciencias Sociales, yo vivo en Cali y realmente Oh. trabajo en un colegio en no educativo, pero realmente de no educación, aquí entre nos, que nadie escuche, solamente como que tiene el nombre, porque
todo esto que Ok. usted nos ha enseñado, todas estas charlas, este, este, estas conferencias han sido tan importantes para el conocimiento, para nosotros poderlo así transmitir a nuestros alumnos. Verdaderamente, en ese sentido, sí nos falta mucho, nos falta demasiado, porque no conocemos realmente cuál es, cuál es nuestro origen, cuál es la historia verdaderamente del pueblo afro. Entonces, yo, por ejemplo, estoy muy encantada y sí me gustaría, pues, que nos pudiera enviar más información para así mismo poderla transmitir a nuestros estudiantes. No, muchas gracias, Aura. Entonces, mandas el correo, ¿verdad? Y entonces ahí en esos correos vamos a enviar ya una síntesis y también dejando una apertura ahí de comunicación. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Eh, y Liana Carabalí parece que no ha podido comunicarse. Hola, hola. Hola, Creo Liliana. que ahí sí. Ay, bueno, pues muy buenas noches, profe. Buenas noches a todas, todos los que están ahora conectados aquí. Este curso se ha sido como para mí bastante enriquecedor porque nos va abriendo las puertas para, como ponía un poco en el mensaje hace un ratito, para empezar a reconocernos, ¿no? Reentendernos y reasumirnos como hijas e hijos de la diáspora. Entonces, algo que manejo, bueno, el tema de la territorialidad, estoy haciendo como algunas investigaciones en ese sentido y lo hemos visto en en esta estación que me ha servido mucho para ir identificando algunos elementos con los que se puede trabajar, ¿no? Para, en esa lógica de reidentificarnos y reconocernos también. Entonces, aquí en el territorio afrochoteño, en el Valle del Chota, en Ecuador, justo al norte, pues hay algunas características que a veces están como entre no sabemos de dónde viene y lo demás. Entonces creo que algunas de las cosas que ha dicho el profe ya me van dando algunas luces para seguir como fortaleciendo esa investigación y generando también algunos argumentos para poder compartirlos, porque a la larga tal vez los que podemos acceder a este tipo de espacios somos muy pocos, pero la idea es que podamos compartirlo con y los demás integrantes de nuestras comunidades y territorios. ¿Sí? De esta forma vamos haciendo que esta información que habla sobre nosotros de una forma mucho más desde el casa adentro, como decía el profesor, el maestro Juan García, que pueda ser como asumida por nosotros, porque a veces, bueno, yo he entendido la territorialidad, porque esa es mi formación, digámoslo, pero desde una lógica un poco más eurocéntrica y toda la lógica esa, ¿no? Entonces, ahora me gustaría poder hacerlo mucho más desde la afrodescendencia y también validando o poniendo en valor todas las estrategias locales que están aquí, ¿no? Entonces, lo que decía, cómo vamos haciendo, o estaba pensando también en cómo cada una de las prácticas sociales o el territorio es básicamente una construcción social, ¿no? Entonces, a partir de eso, cada una de estas prácticas sociales que están en las comunidades, que están en los territorios, cómo nos hacen eh, un colectivo, nos hacen una comunidad, cómo nos identifican esas características, ¿no? Entonces, creo que empezar a identificar eso y también vincularlo con esa ancestralidad africana, creo que es una de las cosas que a veces nos falta, ¿no? Porque hay mucha gente que desconoce esa parte de esa herencia africana y hay mucha gente que dice, pero ¿por qué afrodescendientes? O sea, yo ya con África no tengo ninguna conexión y desafortunadamente Claro, pasa. Pero, claro, y no, sí. ni los culpo porque es parte de todo un proceso histórico en el cual hemos estado asumiéndonos o viviendo, hemos estado sometidos de alguna manera,
pero es importante como ir rompiendo, ¿no? Y empezar a dar valor a esas cosas que están en nuestros territorios. Y creo que a partir de estos cursos o estos espacios nos permiten irle dando el valor que se merece, porque a veces tenemos como, no, es que tenemos todas estas características o estas formas de ser, pensar, sentir, actuar, pero las menospreciamos, ¿no? Entonces creo que a partir de la forma como ustedes como profesores, maestros en este diplomado nos están como abriendo un poco los ojos, abriendo un poco la mente, vamos a ir encontrando la manera o las estrategias para compartir esa información que está llegando a nosotros y poder relacionarla con nuestros territorios, que es como una forma de, de decodificar en algún momento y honrar la memoria de nuestros ancestros y ancestras, ¿no? De alguna forma. Entonces eso nada más, y sí me gustaría por favor tener acceso a todos los documentos que se pueda para poder ir revisándolos e ir Claro. viendo cómo se articula lo del territorio. Así que una vez más, gracias a los compañeros también, porque de todo esto hemos aprendido también de los otros territorios. Y profe. Sí. Bueno, muchas gracias, Iliana. Iliana, muchísimas gracias desde Ecuador, porque la diáspora carabalí no solamente, porque la diáspora de FIC es FOC, pero entraron como Calabar porque fue el tipo de captura donde se dieron, ¿no? Hay un texto que hice hace algún tiempo por allí que habló de la toponimia referido al sitio donde se produjo la captura y la venta. Pero al mismo tiempo también reviso que en ese punto no se llamaban así, por ejemplo, Carabalí, eran EFIC, EFOC, o como les dije en otra oportunidad, Ulcumí, que era un punto. Entonces entran como Lucumí, pero eran Yorubá. Eso es importante porque eso nos permite, por eso es que la cuestión yo voy a ver si abordo en uno de las próximas clases, que son los topónimos y los etnónimos, que es importante para la reconstrucción cultural, la reconstrucción del territorio en la diáspora es importante. Quizás como esa persona le dijo, bueno, pero es que ya no somos africanos, o sea, eso ya pasó tanto tiempo. Pero bueno, entonces, ¿por qué sigue hablando español? ¿Por qué sigue con el apellido español? ¿Me entiendes? Es decir, yo estoy buscando de reconstruir mi historia. Así tenga el color blanco, el color negro, no, pero quiero reconstruir mi historia en la parte africana. Yo quiero saber qué pasó con ese secuestro. Y por eso es que en el año 2001 hicimos esa gran conferencia mundial contra el racismo, la xenofobia y su forma conexa en Durban, en Sudáfrica, en el año 2001. Y el plan de acción que sacamos allí precisamente en parte tiene que ver con reconstruir la historia, con reconstruir los currículums educativos. Eso lo leí hoy en la conferencia que tuve sobre africanidad. Que el currículo educativo que tenemos no es el currículo educativo que nos refleje nuestra historia. Y por lo tanto hay que dar la batalla precisamente ahí en el currículo. Hasta que no aparezcan estos componentes, como lo estamos viendo aquí, como lo estamos discutiendo, va a ser una historia colonizada, va a ser una educación colonizada, porque no es plural, es simplemente eurocéntrica y marcadamente occidental. Por eso es que ese trabajo que usted está haciendo y que aspira a hacer, bueno, con estos elementos que yo le voy a dar, más lo que usted va a investigar, yo creo que se la va a poner en sintonía con la inquietud que usted tiene. Muchísimas gracias y gracias por el esfuerzo de comunicarse. ¿Alguna otra intervención? Bueno, si no la hay, yo le voy a pedir disculpas porque de verdad estoy súper agotado. Voy a tomar ahí los consejos de Valeria, porque por ahí tengo orégano y mal ojillo, Valeria, a lo mejor eso me va a servir. Creo que tengo un limón, no, tengo jengibre y eso me va a servir, bueno, recurrir a la medicina tradicional. De todas maneras, cualquier cosa, por favor, ustedes me las hacen llegar, ahí está el correo. Mándenme todas las cosas por correo, lo más pronto posible. Nos vamos a ver el próximo sábado, ¿de acuerdo? ¿Mm?
Entonces, me voy a despedir en lengua kikongo. En lengua kikongo se dice Matón Domingui. Matón Domingui es muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Ok? Muchísimas gracias. Coordinador, usted tome el mando. Gracias, profe. Buenas noches para todos nuevamente. Por favor, llenar la asistencia. Aquí en el chat se las acabo de compartir. Entonces, por favor, llenarla antes de retirarse. Gracias. Profe, Muy bien. que tenga buena Ok. noche, que descanse y que se recupere pronto. Gracias, hermano. Profe, disculpe, Muchísimas buenas gracias. noches. ¿Dónde está su correo? Mi correo es fundacionafroamerica@gmail.com. En minúscula todo, fundacionafroamerica@gmail.com. De todas maneras, nuestro coordinador ahí se lo va a pasar, fundacionafroamerica@gmail.com. All right. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, llenar la asistencia, es importante. Muchas gracias por todo. Bueno, Bueno, me profe, despido. cuídese muchísimo esa gripa. Gracias, hermanita. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un beso para todos y un abrazo para todas. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches, profe. Recupérese pronto y gracias por ese esfuerzo de dar la clase estando así de maluco. Un abrazo. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Ahora, esto, ¿cómo es? Chao, profe, Ok. recupérese pronto. Hasta luego, que esté bien. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Profe, que se Muchísimas mejore. Muchísimas gracias. Hasta luego. gracias. Gracias. Gracias, a todos. profesor. Voy a estar en contacto con usted. Lo voy a escribir. Gracias, Valdivia. Muchas gracias. Ok. Gracias. Oye, acuérdate que estaba ahorita en clase. Tengo clase los miércoles y los sábados. Y así Profe, estoy que esté conectado. muy bien, que Dios lo bendiga. Gracias, hermana. Yo pensé que me había retirado. No, Y está enviando. se cuida, se cuida.